debemos disfrutarlos, ¿verdad? La familia es una entidad que Dios creó, no solamente con una proliferación de hijos, sino con planes eternos. Y la familia es una entidad receptora, y así lo hemos enseñado, es una entidad receptora de pactos, de promesas, de bendiciones. Es la entidad que Dios diseñó para bendecir a la humanidad, para preparar a la humanidad y hacerla conforme al plan de Él. No es en forma individual solamente, sino Él se crea esa entidad para que podamos como familia recibir la bendición. Cuando vamos a la representación de Dios en la tierra y la representación de la humanidad ante Él, nos vamos a encontrar que Dios da funciones en el sentido de que cuando Él quiere que lo representen, en el Antiguo Testamento, Él nombra profetas para que lo representen y nombra sacerdotes para que representen al pueblo ante Él. Y el pueblo constituido por familias estaba siendo llevado a que su representación fuera por medio de sacerdotes. Pero en esas funciones la transfieren a la familia, al padre y a la madre, donde se va a aprender muchas cosas. La familia es el centro primario de capacitación para el hombre y para la mujer. Óigame esto. Es el centro primario de capacitación para el hombre y la mujer. Yo creo que el Señor, a la luz de su palabra, trae una enseñanza. Y si no captamos la enseñanza, nos pone una corrección. La corrección no es castigo, la corrección es volver a enseñar. Y luego viene una formación de hábitos y de costumbres sanas, a lo cual se le llama formación disciplinaria. La disciplina tampoco es castigo, es un estadio formativo que se adhiere a la enseñanza, de manera de que esa formación que se va adquiriendo bajo la enseñanza se vaya consolidando en la práctica. Se vaya consolidando en la práctica. Esa es la formación disciplinaria. Y cuando uno en la vida es enseñado, es corregido, es disciplinado, pues no hay necesidad de ningún castigo. Eso va a ir de derecho a una bendición. Sin embargo, cuando no hay una formación adecuada de una enseñanza, de una corrección, de una disciplina correcta, se forma en el corazón del hombre o del niño una condición emocional que se le llama necedad. Esa necedad no es más que una resistencia a la autoridad, no es más que una resistencia a los procesos de ordenamiento que él debe tener. Y la necedad, dice la palabra, que estará en el corazón del muchacho, pero la vara lo alejará de él. Y hasta ahí llega el castigo. Pero cuando nosotros vemos en los estudios más avanzados actualmente acerca de la formación de los niños empiezan a tener una incorporación al medio que les rodea, que son sus padres, que principalmente son los primeros que se logran identificar con su mamá, con su papá. Dicen los estudios que entre 15 y 18 meses los niños aprenden a modular la respuesta de sus padres, y que a los 18 meses aprenden a manipular, a hacer lo que ellos quieren que sus padres hagan por ellos. A los 18 meses. Y los viejos decimos, dejen al nene, el nene no entiende. No, los que no entendemos somos nosotros. Y esto y dice que lo perfeccionan a los 36 meses, es decir, a sus 3 añitos,
ellos manipulan perfectamente a papá y a mamá, a su manera. Y yo creo que hoy usted lo puede ver, por ejemplo, los niños ahí andan con sus juegos, ¿verdad? Vamos a comer, no tengo hambre. Vamos a comer, no tengo hambre. Quítele eso. A ver cómo reacciona. ¿Ah? Va a obligarlo. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar viendo, que la familia necesita contextos de formación de unidad. Porque en la familia aprendemos la unidad, pero la unidad se forma por un vínculo perfecto, que es el amor. Y el amor es una de las manifestaciones primarias que se ministran en la familia. Y qué lindo es tener unos hijos. Y qué lindo poderlos enseñar. Pero ese vínculo de unidad debe fortalecerse en la misma base de la familia. De manera que ahí se vayan aprendiendo las plataformas que van a estructurar internamente al niño, o a la niña. Para nosotros es desde el punto de vista científico visible que la personalidad se forma en los primeros 6 años y se fija a los 7 años. Eso dice la ciencia. Pero la Biblia nos plantea que para estructurar emocionalmente limpia a una persona debe aprender 3 cosas fundamentales en su vida de 0 a 7 años. Aprender la obediencia, aprender la autoridad y aprender la sujeción. Porque en ese marco, si tiene una estructura de aprender la autoridad, la obediencia y la sujeción, le va a permitir capacidad de comportarse en todos los ambientes que tenga que enfrentarse. No va a tener problemas en la escuela porque va a encontrar siempre que hay un orden de mando, que hay una voz a quien hay que obedecer, que hay autoridades a quienes hay que sujetarse, pero también es un proceso que ya debe llevar formado mediante la enseñanza, la corrección, la disciplina, y que eso no lo haga manifiesto en una necedad ante el medio que les rodea. La familia es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Yo no sé cómo disfrutó usted a sus hijos cuando nacieron. Yo tenía el anhelo de estar en el nacimiento. Y me decía mi cuñado, decía, mire usted, ¿cómo será el nacimiento? Hay que ir a verle. Yo estuve en el nacimiento del mayor. Y es una sensación tan rara a la vez, ¿verdad? Porque usted está emocionado, pero a la vez está preocupado y que no sabe cómo abrazarlo ni cómo, porque se lo entregan y usted no sabe si no le atina. Y me recuerdo que le dije, andar. Es que mi esposa ni siquiera dolores le dan, dijo. Entonces yo le dije, mira, controlar y andar. Y se fue al primero, cuando nació la primera, y se fue. Cuando empezó el proceso del parto, que te voy a dar detalles, ¿verdad? Pero cuando empezó el proceso y vio sangre, se desmayó, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros no entendemos. Y que la que sí entiende muchas cosas es la mujer. Pero, ¿cómo el Señor hace esa conexión? Hace un tiempo yo les hablaba de la dimensión de un mandamiento.
y les decía: ¿por qué honramos papá y mamá? Porque a ellos Dios usó para traernos de un mundo invisible a este mundo visible, y que en un momento determinado, pues para bien o según su propio gusto, se parece a su papá o se parece a su mamá, ¿verdad? Y ahí no hay quite. Pero nos hicieron el favor, Dios usó a esa semilla y a ese óvulo para poder gestarse y trasladarnos de un mundo visible a uno visible, donde nosotros íbamos a entrar a un plan de redención de Dios como familia. Imagínese usted que cuánto sufriría Abraham, que tuvo que esperar 25 años, que tenía a 75 años cuando el Señor le dijo que le iba a dar una familia y que lo iba a hacer padre de multitudes, y no tenía hijos. Yo me pongo a pensar, quizás Sara, en su aflicción de la profecía del Señor, la promesa del Señor, le dijo: mira, arreglemos el asunto con Agar. Y lo que me agarraron fue un gran problema. Ahora viene un asunto distinto. Dios lo lleva un día a un punto de revelación y le dice: Abraham, vamos a hacer un pacto. Me voy a circuncidar para que todos los que vengan se circunciden y tengamos un pacto. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se circuncidó? 99 años, hermano. Usted sabe que después de los 90 años los cirujanos tienen temor de hacer una cirugía en una persona, porque los vasos sanguíneos se vuelven gruesos y los niveles de protombina son muy bajitos. ¿Sabe cuál es la protombina? La vitamina K, la que sirve para la coagulación. Cuando usted, muchacho, se pinchó la oreja y ahí nomás quedó la gotita de sangre y no le corrió, pero cuando ya está más viejo, se pincha y le corre. Su nivel de protombina está bajando. Entonces los vasos sanguíneos se vuelven muy gruesos. Por eso la circuncisión se hace por instrucción del Señor al 8º día, porque es el nivel y el único día en que el hombre tiene su más alto nivel de protombinas. Y esas protombinas es porque su bolo alimenticio entró, su leche, y se cuajó, y ahí cuando empezó a correr en su intestino hacía microhemorragias y su cuerpo descubrió que estaba sangrando. Entonces su intestino empieza a promover la producción de las protombinas. Pero como no es su función sino función del hígado, cuando el hígado descubre que hay una sustancia que no es de él, entonces la captura y empieza a elaborar su laboratorio, porque a él le corresponde inyectar esa protombina. Entonces él viene el hígado y empieza a preparar la protombina. Y el 7º día es el último día que produce protombinas, o sea, vitamina K, su intestino. Y es el primer día que ofrece. El 8º día ofrece el hígado su primera porción. Entonces en ese día aparecen el doble de protombinas y por eso circuncidan al 8º día. Pero eso lo dijo el Señor, ahora lo descubren los científicos. Pero Abraham, a los 99 años, hermano. A ver cuántos varones hay acá. Si tuviéramos que circuncidarlo, así como le dijo, usted se recuerda a Timoteo, Pablo, ¿verdad? Timoteo, te tenemos que circuncidar. Y nada de que si bisturí, ¿verdad? Escapelo, no. Pero si era de aquellas navajas de barbero, hermano, ¿verdad?
que con un pedazo de cuero, espérame Timoteo, ahorita te vamos a circuncidar. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Pero Abraham, por el anhelo de una familia, por un hijo de sus lomos, quería hacerle un pacto con el Señor. Y se arriesgó a los 99 años a circuncidarse. Porque el Señor estaba en el asunto. Y si no, buen viaje. Pero el Señor le tomó en cuenta eso. Al año nació Isaac. Por una familia. Pero a usted se le entregaron cuando usted dispuso. Y quizá a muchos no les costó la familia. Por eso pierden de vista la bendición que es la familia. Cuando se habla de bendición, se habla de un asunto de formar capacidades en nosotros. Y mire, esto es interesante y yo le quiero mostrar. En Proverbios 21:1 dice que como canales de agua es el corazón del rey, en la mano del Señor Él lo dirige donde le place. Pero hay una versión que dice como canal de agua es el corazón de un padre. En la mano del Señor Él lo dirige, porque de hecho en lo gobernante un rey viene a ser un padre de una nación. Entonces está diciendo como canales. Aquí se estaba refiriendo el Señor acerca de la bendición que es un padre. Y ese padre, si usted pone a Abraham, que era un hombre de mucha provisión, porque era un hombre riquísimo, así dice la Biblia, ¿qué haría con Isaac? Mire, pues se lo va a plantear de otra manera. ¿Usted coqueteó con sus hijos? No. ¿Coqueteó? Le voy a comprar esto de marinero, le voy a comprar esta gorrita de los Yankees, de los Mets, le voy a comprar su traje, usted hizo lo que quería con él. ¿O no? Y podríamos decir que no tenía todo el dinero que Abraham tenía. ¿Qué haría Abraham? Vaya, en otro sentido, ¿cuánta bendición tenía o había valorado en el momento acerca de su familia cuando ve que ese niño empieza a caminar, hermano, a tal grado que cuando usted analiza la personalidad de Isaac, era un hijo de mami. Él no podía tomar decisiones. La que llegó pilas ahí, cargada y de verdad con experiencia chambeadora fue Rebeca. Y note usted, ahí va a ver, no me va a detener en eso porque no es eso lo que le quiero predicar, pero mire, como hay un estado emocional en que la familia se mueve, usted tiene que ir en la familia a encontrar que es un refugio compasivo, que es un refugio de misericordia, que es una oportunidad de Dios, que es donde se aprende humildad. La familia es donde aprendemos eso, donde aprendemos humildad, donde aprendemos el amor entre hermanos, donde aprendemos a ser compasivos. ¿Cuándo aprendemos a ser compasivos? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, tienen 3 años y tienen aquella naturaleza
posesiva. Él le dice: préstale tu juguete a tu amiguito. No, es mío. Un ratito, dáselo. No, es mío. ¿Y quién le da vuelta? Tiene que ir usted a buscar ahí entre el cajón de los juguetes de aquel que le encuentra al niño y le lleva al niño ahí su juguete, al otro, al amiguito. En esa edad se aprende a ser compasivo. Y lo compasivo le va a servir a ser sensible. Le va a servir para que él, cuando alguien no le dé, no devuelva mal por mal. Que no devuelva insulto por insulto, sino que aprenda a bendecir a los demás. Porque él está heredando bendición de sus padres. Esto lo plantea el apóstol Pedro de una manera acá, y dice que en conclusión sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de dar bendición. Ahora, ¿qué es la bendición? Mucha gente mide la bendición en función de lo que recibe. Óigame, mucha gente mide la bendición de Dios en función de lo que recibe, en función de lo que alcanza materialmente. Pero la bendición de Dios debe medirse en función de qué es lo que disfrutas de lo que Dios te da. Porque puede hacer que te dé muchas cosas y no las disfrutes. La bendición de Dios se va a disfrutar en la medida que aproveches lo que Él pone a tu alcance. Por eso usted ha oído una palabra que dice que Él enriquece, pero también da la capacidad de disfrutar la riqueza. Pero para ver nosotros la bendición de la familia, no es todo lo que podemos lograr. Claro que es bendición, pero la plenitud de la bendición es lo que puedes disfrutar, lo que recibes. Puede ser que en algún momento tengamos muchísimas cosas que Dios ha proveído y quizás no las disfrutamos. Y decimos todavía: es que Dios no me ha bendecido. No, quizás no ha llegado lo que tu corazón espera, pero la bendición está ahí y no la disfrutas. Entonces, en la familia donde aprendemos a ver eso. Por eso, mire, bendecir es declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente. Así lo define el diccionario. Entonces, cuando miramos bendecir, que es conferir, es otorgar, es dar capacidad para existir plenamente. Dos cosas distintas. Una cosa es vivir y otra cosa es existir. Hay gente que existe, tiene muchas cosas, pero no vive, no lo disfruta. Entonces, yo me quedaría con lo primero. Bendecir es declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente, valorar lo que recibe y disfrutar lo que recibe. Porque si lo bendicen y le confieren capacidad para existir plenamente, no vive. Mucha gente existe, pero no vive. Siempre está diciendo: es que mejor me hubieran dado algo, o yo tuviera tal cosa, si hubiera pasado tal otra, o si hubiera. No, me lo hubiera, no existe. Tenemos que plantear la vida en función de lo que el Señor pone a nuestro alcance. Hay una oración de clamor en uno de los salmos, en el Salmo 115, en el verso 14, dice: el Señor os prospere a ustedes y a sus hijos. En esta otra versión dice el mismo versículo:
aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. ¿Cuántos quieren eso? Nosotros queremos que Dios prospere a nuestros hijos. Pero está diciendo, aumentará bendición sobre ustedes. Y no solamente sobre ustedes, sino sobre sus hijos. Y eso es algo que nosotros, el papá y la mamá, somos la llave para abrirles bendición a nuestros hijos. El problema es que muchas veces los padres no han pasado, recuerda un poquito de la noche, que no han pasado a liberar su cuerpo, no han liberado su alma, ni han liberado su espíritu. Entonces vuelven a una carga sobre sus hijos y no los bendicen. A mí me costó que a este le cueste, a mí me llevó la tristeza, también a este que se lo lleve la tristeza. No, tienes que entrar a una sanidad del alma, a una sanidad del cuerpo, porque el Señor te está diciendo, te voy a bendecir a ti, pero también voy a bendecir a tus hijos. Es decir, le voy a dar capacidades para que vivan plenamente a ti y a ellos también. Pero nosotros necesitamos entender que nuestros hijos no pueden cargar con el estrés de las cosas que a nosotros nos molestan. Algunos padres heredaron o les dieron padres muy duros y aprendieron a ser duros, aprendieron a ser muy estrictos y fueron rudos con ellos y quieren repetir la historia con sus hijos. Tampoco para que sean flojos, porque ya les dije que a los 18 meses aprenden a manipular y a los 3 años se perfeccionan. El problema es que si usted como papá y mamá no corrige eso en los primeros 7 años, de 14 a 21 años lo repiten. De 14 a 21 años repiten la manipulación, porque lo que le estaba diciendo, que de los primeros 3 años ellos desafían la autoridad, la obediencia y la sujeción a padres. Ese es un elemento que si no lo erradicó estructurando la autoridad, la obediencia y la sujeción, cuando lleguen a los 14, a los 21 años, van a volver a hacer el mismo proceso. Y llega el momento en que los padres le llegan a tener miedo a sus propios hijos. Eso no pasa aquí, eso es por allá, lejos donde yo, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Entonces, usted va a ver a padres que van a empezar su verdadera batalla consciente de los 14 a los 21 años. Porque en los primeros 7 años son la belleza a los niños. Aunque sean rebeldes o sean berrinchudos, algunos hasta, déjenlo, así hace sus berrinches él. Déjenlo, ya le va a pasar. No, cuando te pase de nuevo la factura de 14 a 21 años, ahí es el problema. La Biblia nos enseña que debemos estructurarlos a manera de que cuando lleguen de 14 a 21 años tenemos hijos tan lindos. Miren, nosotros los cristianos tenemos el privilegio de que ni si no nos enseñaron esto, el Señor lo hizo por amor de su nombre. Y nuestros hijos de 14 a 21 son tan lindos que mira papi, fíjate que tal cosa, mira mami, fíjate que tal cosa. El Señor lo hizo por amor de su nombre. Y nos entrega hijos temerosos y amorosos. Pero los que no buscan al Señor no tienen el privilegio. Por eso dice la palabra en Isaías: ¿quién enseñará a los hijos de mis siervos? Yo, el Señor, enseñaré a los hijos de mis siervos. Y esto es maravilloso porque, mire, la gente que no se afirma en el Señor en la iglesia va a tener conflictos estructurales de sus hijos. Y la familia debe
tener la capacidad de ser felices para siempre. Para siempre. Si no, vamos a tener ese conflicto donde los niños de 14 a 21 años van a estar diciendo: yo casarme, yo no. Para vivir como vivía mi papá y mi mamá, no, gracias. Y las muchachas en la moda que le están dando ahora a nivel del mundo y a nivel de la escuela o del college, le están diciendo: ¿y para qué te vas a amarrar a un hombre? Si tanto es la bulla, tener un hijo y ya, listo. Y la paternidad, la desconfiguración de la siguiente generación, la exposición que están haciendo de esa generación. Ese es el problema, uno de los más grandes problemas de nuestra sociedad, que hay una ausencia del ejercicio paternal y una débil manifestación de la conducta maternal. Y eso está generando, por eso decía que nosotros como cristianos somos privilegiados, porque está viniendo una instrucción del Señor. Y esa bendición es que no van a capturar del enemigo la desobediencia, el desafío de la autoridad, ni la insujeción, sino que van a estar siempre en el modelo que el Señor les está transfiriendo. Eso es maravilloso, maravilloso. Por eso le dicen a Abraham: de cierto bendeciré grandemente, te bendeciré grandemente. O sea, te haré capaz de vivir la vida en forma plena y en forma grande. Y te multiplicaré en gran manera la descendencia como las estrellas del cielo y la arena en la orilla del mar. Y aquí hay un beneficio: tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La bendición del Señor no va a hacer algo debilucho. La bendición, la formación, la capacidad que el Señor transfiere al hombre y a la mujer como padre y madre, y que trae la trascendencia de esa bendición a los hijos, va a crear una entidad llamada familia, que va a ser partícipe de una gran ministración del Señor. Y eso va a traer que pueda poseer las puertas de sus enemigos. Hoy es un tiempo en que hay muchos enemigos. Muchos enemigos. Hoy hay ideologías, hay 34 ideologías visibles que atacan directamente a la familia, que pretenden destruir el esquema diseñado por Dios para la familia. Y ese esquema que está diseñado por el mundo, están levantando un montón de formas legales de llamar a lo malo bueno. Pero esto es parte de los enemigos, tanto la carne, tanto el mundo como Satanás. ¿Por qué? Porque si desestructura la familia, no hay entidad que pueda recibir la bendición. Si no hay familia equilibrada, no hay sociedad equilibrada. Si no hay familia sana, no hay comunidad sana. Si la familia está enferma, la sociedad está enferma. Y lo que está haciendo el enemigo, la carne, el mundo y el diablo, es trayendo modas que enfermen a la familia y que no sea capaz de recibir los pactos, las promesas y las bendiciones del Señor. Entonces, poseer las puertas de nuestros enemigos consiste en entender el medio que se está moviendo para que ellos mantengan una postura y puedan cerrarle la puerta a toda tendencia que quiera destruir a la familia. Es una de las bendiciones. Ahora, ¿por qué le ofrecen eso? Dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido
mi voz. Entonces, esto es un punto. Me gusta un salmo que hace una evaluación actitudinal. Es este salmo 24, 3 y 5 que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Entonces, mire, no está diciendo de la manera religiosa como de repente lo plantean, sino que esta es una interrogativa. Porque algunos dicen: ay, sí, ¿verdad? Qué difícil es llegar ahí. No, simplemente está haciendo una interrogativa que presta atención a la viveza del hombre, que pueda revisar las obras de sus manos y analizar, revisar, introspeccionar su corazón, es decir, su alma, como su capacidad de acción. ¿Y cómo está accionando? ¿Y qué reacción tiene en su carácter respecto a la búsqueda al Señor? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo está tu carácter para buscar al Señor? Yo lo busco como yo quiero. Quizá hay algunos que puedan decir así, que no tienen una actitud de humildad para decirle: yo te necesito, Señor. Yo soy necesitado de tu misericordia, soy necesitado de tu bondad. Si no fuera por tu misericordia, como decía el rey David, ya hubiera sido consumido. Ese punto, yo creo que incluso acerca de lo que hablábamos anoche, hay que entrar. Y no nosotros entramos por nuestra gusto, el Señor nos llamó. Nosotros, dice en el lugar santo, dice que no lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Y en el lugar santísimo no lo amamos nosotros primero a Él, Él nos amó a nosotros primero. Entonces es una manifestación de misericordia, es una manifestación de la grandeza de Dios en querernos bendecir, crearnos capacidades. Tenemos que ser felices. Y ese salmo a mí me gusta porque llega a una medición de carácter, llega a una medición de capacidad, llega a una medición de percepción de cómo puede usted acercarse al Señor. Pues se lo cuestiona. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Cuántos quieren recibir bendición? Todos queremos recibir bendición, pero ¿cuántos queremos transformarnos en carácter? Nos cuesta, hermano, cuesta. Entonces yo quiero platicarle de la bendición familiar. Por lo menos ya platicamos un poquito, ya le introduje, ¿verdad? Yo quiero platicarle de la bendición familiar, porque la bendición familiar es algo que no es individual, es de padres e hijos, es generacional. Pueden haber abuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos. Esa es una bendición generacional. La bendición familiar alcanza hasta 1000 generaciones. Es la maldición la que alcanza hasta la 4ª generación. Cuando usted va a Proverbios capítulo 30, en el verso 11 nos muestran 4 generaciones de cómo se engendra la maldad entre unas y otras. Pero la 4ª generación siempre alcanza misericordia. Y todos y cada uno de nosotros en algún momento somos 4ª generación, que tenemos que arrebatar
la bendición familiar, la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta del siglo: ¿cómo alcanzamos la bendición? Hermano orando, hermano yendo a la iglesia, hermano leyendo la Biblia. Y podríamos encontrar un montón de puntos de vista nuestro, pero la Biblia dice: temed al Señor. Primer punto que debe tener en cuenta para poder alcanzar bendición: temer al Señor. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. ¿Qué es temer? ¿Tenerle miedo? No. Es ser reverente. Es darle honor, honra y gloria al Señor. Temed al Señor. Y los que temen al Señor, nada les hará falta. Entonces aquí le estoy diciendo: la bendición la envía el Señor en lo material, pero la bendición la va a medir usted en la medida que disfruta lo que Dios le da. Si no disfruta lo que Dios le da, nada más tiene sus cosas en la bodega. ¿Usted no le ha pasado a veces que compra algunas cosas y de repente aparece y yo quería esto la semana pasada y no sabía que lo tenía? ¿Ves? No lo disfruta y lo tiene. Entonces mucha gente tiene la bendición y no sabe ni siquiera que ya la tiene. Entonces no lo disfruta. Tiene que disfrutarlo. Temen al Señor porque nada les falta. Ahora, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Quiere la bendición? Tema y busque al Señor. Dos cosas: tema y busque al Señor. Esa de los leoncillos pasan necesidad, hay una versión que dice: aunque los que yo enriquecí en otro tiempo vuelvan a tener necesidad, los que temen al Señor, los que buscan al Señor, no carecerán de bien alguno. ¿Usted sabe que hay algunos que el Señor enriqueció hace tiempo y que perdieron la oportunidad de disfrutar su bendición? Estoy tomando café. ¿Y por qué se ríe usted? Porque dice que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? No, es sin fe, es sin fe. Entonces, mire, ¿cuántas llevamos? 2, ¿verdad? ¿Cómo alcanzamos la bendición? Temiendo y buscando. Incluso en el Salmo 115, en el verso 13, dice que Él bendecirá a los que le temen, tanto a pequeños como a grandes. Ahora, mire, aquí le voy a dar otros 2, pues. Pon tu delicia en el Señor. ¿Quieres la bendición? Deleítese en el Señor. Y Él dará las peticiones de su corazón. Que aunque le digan loco, que le digan, hermano, mire, cuesta pasar una barrerita entre lo natural y lo espiritual. Usted ha visto que hay gente que se mete, pasó su barrera natural, es decir, su alma y su cuerpo, y se metió a la presencia del Señor, y ahí anda como que anda borracho, y que está llorando, que está moqueando, y que está gozándose en el Señor, y usted dice: y este sí que se pasó. Ese no le da pena como está ahí. Si lo que está haciendo es poniendo su delicia en el Señor, derramando su alma, y Él le va a dar la petición de su corazón. Nunca se quede usted viendo ahí: yo ahí nunca voy a estar. No diga nunca, porque al rato lo vemos ahí, ¿verdad? Mire, cuando el Señor toma, como dicen allá en mi pueblo, olvídase.
¿qué le importa quién está? Usted se mete y ahí está. Yo conocí a una persona así que me decía, mire apóstol, yo voy a la iglesia porque me gusta la palabra y por eso estoy ahí. No, le dije, vos estás ahí porque el Señor te ama primeramente. Segundo, porque ha tenido misericordia de que encontres un lugar donde te enseñe. Y cuarto, el día que Él te tome, ni tierra vas a tocarle. Y se rió. ¿Usted quiere verme ahí? Nah. Así como el hermano fulano, la hermana mengana, así me hace. Espérate. Ahorita estás como piedra, le dije. Pero la palabra del Señor es como flama de fuego y como martillo que quebranta la piedra. El día que te metan el fuego y te metan un martillazo, pues es del Señor. Hasta allá la vas a ir a tener. Y te va a tomar un video, le dije. Me dijo, yo sé quién soy, me dijo. Yo también, le dije, pero más sé quién es el Señor, le dije. Y un día, hermano, íbamos a tener Santa Cena, y le dije a los hermanos, cálmense muchachos, vamos a adorar al Señor. Conforme van viniendo los del pueblo, empezamos a adorar. Y nos metimos a adorar. Y empezamos a adorar y a meternos, y el pueblo, en lugar de irse a las sillas, se venía a postrar y venía a adorar al Señor. Y yo no me fijé a qué horas entró, porque yo estaba metido en mi rollo, ¿verdad? Y de repente vi a ese que se hacía por allá y se hacía, ay, decía, hermano, y dije, se me coló un borracho. ¿Y era aquel? Y de repente ya después así estaba en la silla. Ya cuando le pasó y volteaba a ver dónde estaba yo, no te das pena, ya hice el video, ahí te lo muestro, le. No lo grabé, ¿verdad? Pero usted yo sé que quería ver el video, ¿verdad? Que usted es más tremendo todavía. Entonces dije, no. Pero cuando uno pone su delicia en el Señor, Él le da las peticiones del corazón. Ahora, ¿se recuerda cómo hizo Ana? En el libro de Samuel, cuando fue a pedir a Samuel, lo que hizo fue poner su delicia en el Señor. Hasta que aquel le dijo, ya, digerí tu vino, ya borracha estás, ya, cálmate, ¿verdad? No estoy borracha, dijo. Porque pareciera, pero no. La delicia al Señor lo va a llevar a disfrutar de una bendición que en lo natural, en su mente, no cabe. No cabe. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Entonces ahí hay dos cosas. Pon tu delicia y encomienda al Señor tu camino para que Él actúe. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Muchas veces, hermanos, nosotros en la familia queremos la bendición, pero no tememos al Señor. Hermanos, siente a la familia a la hora de comer, no que unos coman en el dormitorio, otros en la sala, otros no. Tiene una mesita, siéntese y diga, vamos a dar gracias al Señor. Enseña a ser temerosos del Señor, porque por Él vino la provisión. Terminamos, ya regresamos del trabajo, todo, antes de que se vayan a dormir, vamos a orar. Aunque sea una oración cortita. Gracias, Padre, por bendecirnos este día, guardarnos, defendernos y proveernos, darnos un sueño reparador de nuestras fuerzas. Y amén.
Pero ya los bendijo, ya los enseñó a ser reverentes al Señor. Hermanos, mire, yo veo algunos que ni son ni nada y pasan de repente hasta frente a las catedrales. ¿Ha visto eso o no ha visto? ¿Y qué ganan? Pero se los enseñaron como reverencia. Y nosotros en familia tenemos a quienes enseñarle a ser reverentes, a ser temerosos al Señor. Eso trae bendición a la familia. Hermano, pero es que eso está muy religioso, está muy místico. Mire, ¿cómo voy a poner yo mi delicia en la familia? Sí, de repente que lo oigan. Gracias, Señor, por la bendición maravillosa de este día. Se está deleitando. Y sus hijos van a decir: oh, pobre papi, ¿qué le pasaría? No, se está deleitando. Tenemos unos grandes compromisos, Señor, pero yo sé que tú vas delante de nosotros. Ahí van los hijos. Ahí van los hijos. Ahora, pero como siempre hay dureza, le doy un versículo pues para que vuelva a reflexionar. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces pueden decir: esos tan religiosos que son, tan místicos, tan locos que son. No, él por malo no lo entiende. Pero nosotros valoramos la bendición del Señor. Hermano, ¿sabe cómo decía David allá en el desierto? Mi alma te anhela con afán. Y sabe que el afán es un asunto almático, hermano. Pero tal era su angustia, que decía, este versículo está ahí. Cuando estaba en el desierto de Judá, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Pero recuerda el primer versículo que le di, que el rey en la mano del Señor es como un canal de agua, canales de agua. Eso se lo está diciendo cuando ellos les dieron la promesa de entrar a Canaán, donde fluía agua, y que sus canales lo podían hacer incluso con los pies. Como esos son canales de riego, que ya no quiero que se vayan este surco, entonces con el mismo pie lo podían hacer así para pasar la tapadera del otro, y cambiaban de rumbo eso les estaba diciendo. Así el Señor guía los pasos de un rey, le da dirección, la bendición. Entonces, como aquí está David: mi alma tiene sed de ti y mi carne anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Pero él era el rey en las manos del Señor, y podía decir para dónde va el agua y para dónde viene. ¿Cuánto padre tiene en sus manos la bendición? Todos tienen la bendición, y en lugar de bendecir, maltratan a veces. Ay, Dios mío, se va terminando el tiempo. ¿Sabe qué dice Dios en el capítulo 14 y verso 2 de los Salmos? Miró desde los cielos el Señor sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora le hago la evaluación. ¿Por qué estoy hablando de buscar al Señor? Porque los que buscan al Señor, Salmo 34, no carecerán de bien alguno. Los que temen al Señor no les faltará nada. O sea, la bendición ahí está. Ahí está. Depende de ti si la agarras o no la agarras. Pero
el punto central es que mucha gente, cuando ya viene la aflicción y hay peligro de muerte, busca al Señor. Pastor, por favor, ore por mi hijito, viera que... Y cuando estás sano, vives fajándole. No, hombre. Tenemos que ser padres amorosos. Nuestro Padre es amoroso. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, que Él nos escogió, que Él nos llamó, que Él nos dio el privilegio de que al creer en su Hijo, en nuestro hermano mayor, fuéramos también dados en privilegio de poder llegar a ser hechos hijos de Dios, herederos de Dios, libres por Él, coherederos juntamente con Cristo, partícipes del reino. Tantas bendiciones que Dios pone a nuestro alcance y que nosotros tenemos que disfrutar. Mucha gente le decía, mide la bendición familiar en función de lo que recibe. Pero yo le digo, mucha gente recibe mucho y disfruta poco. Le voy a dar un último versículo, que ya me asustaron. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, dice. Entonces se volvían solícitos en busca suya, dice. Yo veo que la mano del Señor siempre está extendida en su misericordia para cada uno de nosotros. Creo que Abraham, a cambio de una familia, se atrevió a algo que naturalmente ya no era factible, era ponerse en riesgo de muerte. Circuncidarse a los 99 años, como le estaba explicando, era un riesgo de muerte. Pero a cambio de una familia. ¿Y sabe qué decía él? Señor, ¿me va a heredar un Damaseno? Me has dado tanto para que lo herede un Damaseno y no un hijo de mis lomos. A algunos les retarda la promesa, pero que si el Señor dijo que viene, viene la promesa. Así que yo creo que la bendición del Señor empieza en la familia, donde se estructura a los hijos para que puedan tener conductas programadas para toda su vida, para que no reciclen de 14 a 21 años. La bendición familiar es que usted aprenda a estructurar a sus hijos de 0 a 7 años, porque de 14 a 21 años hay una réplica de lo que no se estructuró bien de 0 a 7. Debe procurar que los niños sepan de autoridad, de obediencia y sujeción sus primeros 7 años. Y de 14 a 21, nada de que se le van a perder. Ahí van a estar. Nada de que a los 18, papi, ya me voy. No. Como me dijo mi hijo, yo no sé si aprovecharme, papá, dijo, pero aguantame hasta que yo me quiera casar. Aquí me siento cómodo. Así tienen que estar sus hijos. Tienen que estar cómodos en la casa. No decir, mira, ya tenés tantos años, ahí mira si vas viendo qué vas haciendo, porque yo ya terminé mi compromiso según la ley. No, hombre. Hijo va a ser hasta que te mueras. Así que disfrútalos. Son una bendición del Señor. Así que yo quiero dejar 3 cosas en tu corazón. Démosle un aplauso al Señor. Quiero dejar 3 cosas en tu corazón. Una, la bendición no la vas a medir por la cantidad que Dios te da o te provee. La bendición, el nivel de bendición lo vas a medir en función de lo que disfrutas, de lo que Dios pone a tu alcance. Número 2, quiero decirte que la bendición y la estructuración empieza en la familia. Y que en la familia se hace el ordenamiento de buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos cristianos,
y que sean temerosos para que no les falte nada, y que busquen al Señor para que tampoco carezcan de bien alguno. Y número 3, nunca pierdas de vista que si no hiciste bien ese trabajo de 0 a 7 años, tienes una réplica de 14 a 21. Y que de 14 a 21 no necesitas imponerte, necesitas más amor para reestructurar. Porque ellos empiezan a chocar buscando su independencia, y lo único que los puede hacer volver es el amor. Por eso nosotros queríamos hacer lo que nos viniera en gana. ¿Sabe qué nos trajo al Señor? A la familia del Señor, su amor. Entonces no pierdas de vista la bendición familiar. Que tu familia sea feliz, que tu familia sea dotada de capacidades para vivir una vida plena, y eso lo da la palabra del Señor. Ponte de pie y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios amado, por darnos este privilegio hermoso de poder compartir en familia, de poder venir a tu casa y poder, Señor, saber que hay que temer, saber que hay que buscarte, saber que hay que servirte, saber que hay que dimensionar que tu amor se nos manifestó primero. Auxílianos con sabiduría, auxílianos con gracia, auxílianos, Señor, para que tú seas el centro en nuestra familia. Que nada se haga fuera de tu propósito, que nada se haga fuera de tu palabra. Que podamos disfrutar de nuestros hijos, que podamos disfrutar de nuestras hijas, que podamos disfrutar de la comunión de papá y mamá, que podamos disfrutar de la comunión de esposo y esposa, y que esa comunión, ese amor, esa oportunidad que tenemos nos lleve a nosotros a poseer una bendición familiar. Que la bendición familiar en tu vida sea porque el Señor extendió su diestra sobre ti. Que la bendición familiar sea porque nunca dejas de darle alabanza, honra, de temer su nombre. Que la bendición del Señor venga sobre tu vida porque nunca dejas de buscarle. El Señor te da la capacidad de poder vivir una vida plena. ¿Por qué no le dices juntamente conmigo al Señor ahí donde estás y le dices: Señor, envía esa capacidad sobre mí como padre y sobre mí como madre, para que mis hijos aprendan a ser felices, aprendan a disfrutar tu presencia, aprendan a buscar tu presencia, aprendan a adorarte. Que nos hagas una familia unida en el vínculo del amor, para la unidad que necesitamos como familia. Que no exista ninguna separación entre padres e hijos, sino que haya una unidad. Que la familia no pierda de vista el temor al Señor, la búsqueda al Señor. Yo vengo y te bendigo como padre o como madre en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, que serán enseñados por el Señor. Y si no están en tu casa ahora, en el nombre de Jesús rogamos que el Señor envíe ángeles para que les hablen, para que los busquen, para que los alcancen y que sean traídos a esta casa. Que si hay hijos que se han ido y hay dolor en padres o hay dolor en madres, que sanes ese dolor, que alcances a los hijos, que alcances a las hijas,
que les hables de la reverencia a ti, del temor a ti, de la búsqueda a ti, que envíes a ángeles, háblales en sueños, háblales en visiones, háblales en revelaciones, háblales por la palabra, para que sean redimidos, que vengan a tu casa y la familia vuelva a tener deleite, vuelva a tener deleite. Yo quiero que usted como padre tome a su esposa ahí donde está, como esposo tome a su esposa.